Tecnosimbiosis, nuestro proyecto quiere centrarse en la biotecnología como fuerte principal para lograr un cambio oportuno en la Ciénaga Grande de Santa Marta. La biotecnología se encarga de estudiar diferentes disciplinas como la genética, la medicina regenerativa, el bioarte, etc. Además de esto, se han visto grandes proyectos con microorganismos bioluminiscentes para crear dispositivos que emitan luz sin consumo de electricidad, cementación de estructuras granulares mediante el uso de poblaciones de bacterias. El problema con esta serie de creaciones es que su propósito es adaptarse a nosotros. ¿Qué pasaría si usamos la biotecnología como fuente principal para pensar y actuar como la naturaleza, para buscar problemáticas causadas por la habitabilidad humana y entrar en armonía con el resto de la Tierra? Debemos distinguir dos clases de células: la soma, que mueren cuando cumplen su propósito, y las células reproductoras, que retienen su capacidad de producir nuevos organismos mediante la división celular. Estas células reproductoras alguna vez tuvieron una vida independiente, que cuando entran en contacto con otras crean una individualidad, la cual es una simbiosis compleja de muchos organismos que ahora tienen una relación de independencia entre sí. El código de la vida es sumamente eficaz al compactar informaciones. Miles de millones de cosas se archivan en el interior de las células, distribuidas ordenadamente en los diminutos filamentos orgánicos de su núcleo. Esta continuidad de la vida como la conocemos podemos verla en la uniformidad de los sistemas genéticos y en la composición molecular de los organismos que la integran. La biología molecular nos demuestra cómo toda vida actual comparte un ancestro común. Es por esto que retomamos la idea principal de que gracias a la simbiosis es que tenemos la oportunidad de la vida. Existen tres circunstancias esenciales para que se dé la evolución. Estas son la reproducción, las mutaciones y la presión ambiental selectiva. El oxígeno que necesitamos se creó gracias a una forma de vida que se reprodujo, experimentó cambios y logró evolucionar. Recordemos que los primeros procariotas no necesitaban del oxígeno para vivir. Sin embargo, estas también se adaptaron al cambio de una atmósfera oxigenada y continuaron transmitiendo esa característica a sus descendientes. De esta forma es que la vida humana logra sobrevivir en la Tierra. Teniendo esto en cuenta, a continuación, queremos presentar 3 microtopías basadas en organismos de la escala micro, que nos ayudan a mantener una relación con la naturaleza. En primera instancia, presentamos la primera microtopía, llamada Luz y Vida Creciente, que son las bacterias promotoras del crecimiento vegetal PGPR en el ecosistema de manglar de la Ciénaga. Estas desarrollan importantes interacciones con las plantas, entre las que se encuentran las bacterias solubilizadoras de fosfato, que desempeñan un importante papel en el suministro de fósforo soluble. Estos microorganismos tienen el potencial biofertilizante y luminiscente que pueden emplearse para mejorar el crecimiento y desarrollo de los cultivos a futuras investigaciones derivadas del tema en la ciénaga. Teniendo en cuenta que por las condiciones económicas, geográficas y sociales del territorio en el cual se encuentra inmerso el manglar, ha sido imposible una caracterización profunda de su biodiversidad. Conociendo necesidad del uso de fertilizantes por el sector agrícola y de los impactos positivos que tienen estas bacterias sobre las plantas y el ambiente, su recuperación en la ciénaga da vía a la idea de utilizar las bacterias aisladas en el laboratorio para promover el crecimiento de cultivos, disminuir el uso de sustancias químicas con impactos poco deseables y hacer uso de su luminiscencia con fines atractivos para reactivar el turismo del lugar, sistemas de guía o, entre otras cosas, en pro de las especies de la ciénaga. En segundo lugar, tenemos la microtopía biotecnobiota, ya que teniendo en cuenta las condiciones ambientales que están presentes en el ecosistema de manglar, se afirma que la microbiota de este ecosistema presenta una importante fuente de recursos biotecnológicos para ser explotada. Este potencial incluye la caracterización de nuevas enzimas de especies bacterianas previamente no caracterizadas, con aplicaciones útiles a nivel agrícola, médico y ambiental, así como el uso de estos microorganismos para la degradación o detoxificación de contaminantes. La investigación sobre el potencial toma fuerza a partir de las consecuencias que han traído las actividades humanas sobre los manglares. Estas actividades generan gran impacto en estos ecosistemas, específicamente aquellas asociadas a puertos donde los derrames de petróleo y químicos son constantes.
A partir de la investigación con estos microorganismos a los manglares, se afirma que las comunidades complejas de bacterias y hongos pueden biodegradar hidrocarburos en dichos ambientes. El 70% fueron capaces de crecer en presencia de petróleo como única fuente de carbono. Estos hallazgos demostraron que las comunidades bacterianas responden a ambientes contaminados que explotan su potencial metabólico y se adaptan a las condiciones químicas y ambientales que los sedimentos de manglar. También se indica que ciertos grupos microbianos pueden ser utilizados como bioindicadores de la contaminación por hidrocarburos y que quizás puedan ayudar a identificar qué contaminantes están presentes. Asimismo, se ha demostrado en un estudio realizado que las bacterias halotolerantes y halófilas, como las presentes en el ecosistema, tienen el potencial para la degradación del perclorato, ya que este tipo de organismos son más eficientes en procesos de reducción de este químico. Y la última microtopía que escogimos se llama Waterproof. Decidimos ponerle ese nombre ya que es un tratamiento para las aguas residuales y está ayudado por microorganismos. Las aguas residuales domésticas e industriales contienen materia orgánica compleja en forma de lípidos, proteínas y polisacáridos que van desde el 70 y el 80%. Y para la remoción de estas sustancias a niveles permisibles se emplean usualmente microorganismos productores de enzimas hidrolíticas como amilasas, lipasas y proteasas. Diversos estudios han reportado el aislamiento de bacterias provenientes de sedimentos de manglar como capacidad de producir este tipo de enzimas, entre otras especies, las cuales podrían ser empleadas en el tratamiento biológico de aguas residuales. Por otra parte, los procesos de bioremediación son alternativas económicas, energéticamente eficientes y ambientalmente viables. De acuerdo con lo anterior, se afirma que las bacterias de ambientes acuáticos poseen una variedad de potenciales en bioremediación que son beneficiosos tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista económico. Estas bacterias son un grupo de microorganismos que se exponen a condiciones tan desfavorables de forma natural que cualquiera de estas que tenga potencial de bioremediación puede convertirse en los candidatos ideales para el tratamiento biológico de hábitats extremos contaminados, las cuales pueden ser aislados del agua marina, los sedimentos y los manglares asociados por los hábitats marinos, la flora normal de los organismos marinos y los respiraderos hidrotermales de aguas profundas. La primera macrotopía, llamada Biotecnoguardián, consta del aprovechamiento de los manglares modificados genéticamente. Estos tienen una gran capacidad para capturar dióxido de carbono de la atmósfera. Son mucho más eficientes y rápidos, hasta 100 veces más rápidos, en absorber carbono que los bosques terrestres. Por ende, se hace una síntesis entre la primera microtopía, luz y vida creciente, y la primera macrotopía, Biotecnoguardián, con el fin de aportar un beneficio a gran escala. Estamos hablando de contribuciones a la estratosfera, a nivel de la ciénaga y a nivel global, eliminando el CO2 del ambiente, así como el aprovechamiento de su resistencia salina para generar nuevas oportunidades para los agricultores ubicados en la zona costera, y será especialmente importante para combatir el problema mundial de la seguridad alimentaria y los efectos del cambio climático, que ocasionan la subida del nivel del mar y la consecuente intrusión salina en tierras y acuíferos costeros. La segunda macrotopía, llamada fitorremediación homeostática, es bastante similar a la primera, entendiendo que la fitorremediación es un conjunto de tecnologías que utilizan las plantas para reducir, degradar o inmovilizar compuestos orgánicos contaminantes de la tierra, el agua o el aire, y homeostática por el equilibrio entre todos los sistemas que se necesitan para sobrevivir y funcionar correctamente. En la Ciénaga Grande de Santa Marta existe una gran contaminación y con la fitorremediación homeostática se puede crear una gran ayuda para el lugar mediante el sistema acuífero a micro y macro escala, limpiando lo que son metales pesados como el mercurio, los cuales incluyen precipitación química, intercambio iónico, absorción, filtración por membranas, coagulación, floculación, oxidación con H2O2 o 3. La fitorremediación en este caso se va a utilizar mediante plantas acuáticas que retiran contaminantes de la solución, principalmente mediante su sistema de raíces y en algunos casos hojas y tallos. Este proceso genera una exhalación de dióxido de carbono y esta también tiene una gran capacidad para capturar este dióxido en la atmósfera. La tercera macrotopía, llamada tecnoclimacteria, nos pone en contexto sobre cómo microorganismos muy abundantes en los océanos producen grandes cantidades de sulfuro de dimetilo,
un compuesto volátil que contribuye a regular el clima del planeta. Este gas en esencia es responsable del característico olor a mar y forma parte fundamental del ciclo del azufre. Durante el mismo, el sulfuro de dimetilo se oxida en la atmósfera, un proceso que acaba propiciando la formación de las nubes. Las responsables son las bacterias del género Pelagibacter, que en el agua marina podrían encontrarse 500.000 de ellas. Estas poseen uno de los genomas más pequeños conocidos y carecen de los mecanismos de regulación genética presentes en la mayoría de las bacterias, pero son capaces de metabolizar un compuesto denominado dimetilsulfoniopropianato que produce el plancton. Como resultado, liberan sulfuro de dimetilo. Los aerosoles que acaban formando esta sustancia producen la cantidad de luz solar que baña la superficie de los océanos. Estos nos ayudarán a la regulación del clima y generaría cambios a nivel global gracias a la enzima que actúa en estos mismos. Nuestra primera heterotropía, llamada Radáptero, propone la creación de radares haciendo uso de la inteligencia artificial. Estos, capaces de detectar áreas donde la deforestación es muy grande y tiene daños de gran importancia para el ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta, siendo capaces de emitir frecuencias admisibles para el oído del murciélago, fructífero y carnívoro. Pero, ¿por qué los murciélagos? Pues bien, recordemos que la presencia de los murciélagos en los ecosistemas tiene muchos beneficios, entre los cuales se destacan el control de plagas de insectos sin generar daños al ambiente, como si lo hacen los exterminadores. Dispersan semillas y polinizan flores de plantas de importancia ecológica. Cabe resaltar que son unas 500 especies de flores de todo el mundo que dependen de los murciélagos para ser polinizadas. Además, su saliva contiene un anticoagulante y también eliminan los mosquitos que muchas veces son portadores del dengue, chikungunya y otras enfermedades importantes. Asimismo, la creación de hábitats en donde los humanos no interfieran con su comportamiento natural y no los casen por múltiples motivos, ya que los beneficios de su presencia contribuyen de gran manera al ecosistema, haciendo una cadena simbiótica importante. La segunda heterotropía la llamamos fitorremediación simbiótica. Se trata de contrarrestar metales pesados como el plomo, el cual es un contaminante que se acumula con facilidad en suelos y sedimento, y al no ser un elemento biodegradable, se convierte en una amenaza para el ambiente. La fitorremediación aprovecha la capacidad de ciertas plantas para absorber, acumular, metabolizar, volatilizar o estabilizar contaminantes presentes en el suelo, aire, agua o sedimentos como metales pesados, metales radioactivos, compuestos orgánicos y compuestos derivados del petróleo. Los hongos micorrízicos arbusculares son capaces de presentar una asociación simbiótica con más del 80% de las plantas terrestres y pueden ser considerados como una extensión de las raíces de las plantas, ya que amplían considerablemente el volumen del suelo que puede ser explorado y por ende se incrementa la cantidad de nutrientes que pueden ser obtenidos. Asimismo, el incremento de nutrientes es más evidente cuando las plantas micorrizadas se encuentran en condiciones adversas para su crecimiento, como es el caso de suelos contaminados con plomo. Bajo esta condición se ha reportado que en algunos casos las plantas micorrizadas pueden mostrar una captación de metales pesados por la raíz y aumentar el transporte de estos a la parte aérea de la planta, mientras que en otros casos el uso de estos hongos contribuye a la inmovilización del metal en las raíces de las plantas o en el suelo. La tercera heterotropía se llamará biorremediación animal. Es una técnica nueva para descontaminar y reparar el ambiente a partir de diferentes organismos. Generalmente se utilizarán microorganismos, hongos o plantas. Se empezó a estudiar y considerar una nueva alternativa, el uso de animales como agentes descontaminantes. Animales que pueden desarrollarse en medios con alta toxicidad o que poseen en su interior microorganismos capaces de retener metales pesados. Las esponjas de mar están expuestas a muchos contaminantes metálicos dentro del ecosistema acuático y debido a su capacidad de filtración y absorción son consideradas como bioacumuladores de metal y por ende biorremediadores adecuados. Estas son capaces de descomponer los contaminantes orgánicos, particularmente dada su capacidad de producir y almacenar con seguridad muchas biomoléculas halogenadas dentro de las células. Tienen capacidad para retener hasta el 80% de partículas en suspensión. Otra ventaja de las esponjas es que tienen productos químicos bioactivos y compuestos disuasivos, tienen gran tolerancia a los trasplantes y tienen una alta tasa de crecimiento.